perdón, ahí, a menos, tienden a compartirlos con el carbono. El carbono comparte hasta con 4 elementos. Eso también es otra regla. El carbono puede formar 4 uniones distintas, 4 enlaces covalentes distintos, que pueden ser con 4 átomos distintos, como en este caso del metano, o con un átomo con otro átomo, o 2 átomos distintos también. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, el CO2, el carbono comparte con 2 oxígenos. Ahí en ese caso está compartiendo con 4 pares de electrones con cada oxígeno. Bien, pero acá en este caso comparten 2 pares de electrones con hidrógenos. De esta manera se forma un enlace covalente. Ahora, los enlaces covalentes a su vez se subdividen, pueden ser polares o no polares. Entonces, polares es que cuando comparten los electrones de manera desigual, a veces un átomo tiende a tener mayor atracción por los electrones, como suele ser el caso del oxígeno. Cuando hay un oxígeno en un enlace covalente, generalmente el oxígeno atrae más hacia sí el electrón. Entonces, ahí se genera una polaridad. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y los enlaces covalentes no polares es que cuando se comparten de manera totalmente igual. No es cuando uno pesa más que el otro, no. Acá los dos pesan iguales. Entonces, cuando en el enlace covalente polar, cuando se comparten electrones de manera desigual, decíamos, hay un núcleo, como en este caso, que atrae más al electrón que el otro. Acá nos está indicando más o menos en un polar cómo es el tiempo o la densidad de estadía del electrón. O sea, el electrón tiende a estar más tiempo en este átomo que en este. En cambio, en este, que es un covalente puro, un covalente no polar, fíjense que el electrón puede estar oscilando entre uno y otro núcleo de manera igual. En general se llama los átomos que suelen atraer más los electrones, se los llama más electronegativos. Entonces, los átomos más electronegativos retienen durante más tiempo al electrón del enlace covalente. Eso, el típico ejemplo, es la molécula de agua. El agua es un enlace covalente polar, en el cual, como decimos, está entre oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Entonces, el oxígeno comparte, tiene 2 electrones para compartir. Fíjense que tiene 2, 4, 6, 7. Entonces acá va a compartir uno con cada uno. El oxígeno comparte con este, entonces tenemos con este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de 8 electrones en su capa externa, pero con la observación de que en este caso el oxígeno, como atrae más tiempo al electrón, ¿qué va a pasar? Va a quedar estos con carga, los hidrógenos, como están menos tiempo y el electrón está más tiempo, este adquiere una carga parcial, no una carga neta, no como un ion, pero sí como una carga parcial negativa en esta parte del oxígeno, y los hidrógenos tienen carga parcial positiva. Es decir, hay una carga que no es la carga iónica, pero es una polaridad, se llama. Entonces tiene una carga parcial positiva de un lado y carga parcial negativa del otro. Pero sigue siendo una molécula digamos, como tiene que ser, porque en las moléculas se comparten electrones, ¿sí? Vamos a hablar ahora entonces del enlace covalente no polar, y esto se da cuando 2 átomos comparten por igual los electrones. Un átomo no atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el otro, es decir, los 2 átomos distintos tienen igual poder de atracción sobre el electrón, entonces se comparte de manera igual, es decir, el electrón está al mismo tiempo en un núcleo que en el otro. Generalmente se da entre 2 átomos idénticos, que suelen ser no polares, como vamos a ver acá, pero no es exclusivo de esto, no es que siempre en este tipo de moléculas se da. También vimos una anterior, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, fíjense que tenemos
En el átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón en su capa de valencia, recuerden que la primera capa de valencia se llenaba con 2 electrones. Entonces, en el hidrógeno-hidrógeno se llena la primera capa de valencia con 2 electrones y lo comparten de manera igual porque el núcleo del átomo es el mismo, es un protón, un solo protón. En la molécula de oxígeno molecular, el O2, vemos que el oxígeno tiene en su capa externa 2, 4, 6 electrones que ya habíamos visto, entonces necesita 2 para completar su capa externa de valencia, entonces tiene que compartir 2 electrones con este y este compartirle 2 para llenar los 8. La regla del octeto, acuérdense, de esta manera cuando comparten 2 se forma el oxígeno molecular y acá pasa lo mismo con el nitrógeno. El nitrógeno tiene en su capa externa, fíjense, 3 electrones, 4, 5 electrones, así que necesita compartir 3. Estos 3 los comparte con este y este le comparte 3, con lo cual cada uno llena su capa externa de valencia con 8 electrones, generándose, como decíamos, la regla del octeto. No es el único caso que sean átomos iguales, también existe entre átomos distintos, como por ejemplo los que se comparten el carbono. El carbono acá comparte con 4 hidrógenos y esta es una molécula sin carga porque lo comparte de manera igual. Es un enlace covalente no polar. Y generalmente cuando el carbono participa, los enlaces que genera son no polares porque digamos que el carbono no tiene tendencia a retener demasiado los electrones. O sea, dependiendo, cuando el carbono reacciona con el hidrógeno, acá no hay una mayor preferencia del electrón de estar o en el hidrógeno o en el carbono. Otro detalle que tenemos que saber es que dependiendo de la cantidad, como estamos viendo acá, de electrones que se comparten, los enlaces van a tener distintas características. En el enlace covalente simple, lo que se comparte, como acá se simboliza con una raya de unión entre los dos átomos, en el enlace covalente simple se comparte un solo electrón. Y es un enlace bastante fuerte, pero no tan fuerte como cuando la fuerza que tiene ese enlace es menor que cuando se comparten 2 pares de electrones. Cuando se comparten 2 pares de electrones se establece un enlace covalente doble, es decir, que la fuerza de atracción que hay entre los núcleos atómicos es mayor que cuando hay un enlace covalente simple. Es decir, que acá es como que se agarran con una mano o un solo dedo, en cambio acá ya tienen 2 dedos agarrados, y en el caso del nitrógeno que se comparten 3 electrones, se establece un enlace covalente triple que se simboliza con 3 rayitas entre ambos símbolos químicos. Entonces 1, 2 y 3 rayitas es la forma de simbolizar cuántos electrones se están compartiendo. ¿Sí? Si se comparte 1 es un enlace covalente simple, si se comparten 2 es un enlace covalente doble y si se comparten 3, enlace covalente triple. Importante porque eso hace que las moléculas sean, mientras más enlaces compartan, mayor fuerza es la unión que hay entre esos dos átomos, o sea, mayor la fuerza de unión de la molécula, como dijéramos, como entre un dedo, 2 dedos, 3 dedos, y luego toda la mano, ¿sí? Mientras más dedos nos agarran, más fuerza tiene ese agarre. Bien, ahora, el tercer tipo de enlace químico que vamos a ver, o que existe en la naturaleza, es el enlace puente de hidrógeno, que se establece entre moléculas que decíamos que tienen enlaces covalentes polares. ¿Sí? Entonces, es un tipo de enlace químico que se produce en moléculas que tienen esta polaridad. Recuerden que la polaridad no es carga, pero es una carga parcial, que es lo que dijimos en la molécula de agua. Tiene esa carga parcial, con el oxígeno que va a tener una carga parcial negativa, mientras que los hidrógenos tienen una carga parcial positiva. Esto se establece siempre entre moléculas con uniones covalentes polares, como es, por ejemplo, y que son átomos electronegativos como el oxígeno o el nitrógeno, que suelen retener carga. En el caso del nitrógeno, fíjense que este es NH3, es decir, tiene un nitrógeno con 3 hidrógenos unidos. Esta es la molécula de amoníaco. El nitrógeno también es electronegativo como el oxígeno, o sea que tiende a atraer más tiempo el electrón, con lo cual tiene una carga parcial negativa, y los hidrógenos van a tener una carga parcial positiva. Como el hidrógeno de la molécula de agua tiene una carga parcial negativa,
es atraído con este hidrógeno, es atraído por la carga parcial negativa del nitrógeno. Con lo cual acá hay una fuerza de unión, que no es la de la electrostática, no es la de los iones puros, pero sí una fuerza, digamos, de atracción, un poco más débil. Fíjense que los enlaces de puente de hidrógeno son débiles en comparación con los enlaces iónicos y ni que hablar con los enlaces covalentes. Si uno tiene que comparar las fuerzas de unión, siempre el enlace covalente es el enlace con mayor fuerza de unión. Luego le sigue el enlace iónico, cuando hay una carga positiva y una carga negativa. Y por último tenemos los enlaces puente de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, donde hay una atracción parcial entre un hidrógeno con carga parcial positiva y un nitrógeno en este caso, o podría ser otra molécula de agua, como estamos viendo acá. Por ejemplo, bueno, acá estamos la molécula de agua, con esto el delta más representa carga parcial positiva, esto representa carga parcial negativa. Entonces el oxígeno reacciona con el hidrógeno y el hidrógeno reacciona con el oxígeno de otra molécula, ¿sí? Y así, este hidrógeno reacciona con otro oxígeno de otra molécula y así sucesivamente, de manera tal que las moléculas de agua van formando entre sí puentes de hidrógeno, con lo cual pueden formar una red, que es lo que pasa en el agua. El agua es como una red de puentes de hidrógeno, si uno lo piensa. También los puentes de hidrógeno se pueden establecer cuando el oxígeno está unido a un carbono o un nitrógeno. O sea, el puente de hidrógeno se puede establecer cuando ese hidrógeno participa en una unión, en un enlace covalente con el nitrógeno, con otro oxígeno, entre oxígeno, hidrógeno, oxígeno, y acá entre nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno. Es decir, en el puente de hidrógeno siempre participa un hidrógeno con carga parcial positiva y se va a estar o va a ser atraído por un átomo electronegativo en una molécula que está participando con carga parcial negativa, como es este caso, que está unido a un carbono, o podría estar unida a otra molécula de hidrógeno si fuera agua, o carbono, nitrógeno, carbono, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Estos tipos de se llama o de grupos funcionales, grupos químicos. Son distintos grupos químicos que participan o permiten la formación de puentes de hidrógeno. Acá entonces la formación de los puentes de hidrógeno es lo que le da las propiedades a las moléculas de agua, porque el agua es el compuesto más abundante en nuestro organismo y el que mayor importancia tiene. Si no tuviésemos agua, nosotros simplemente nos moriríamos. Si no bebemos agua por un par de días, la homeostasis de nuestro cuerpo no se puede cumplir, se rompe la homeostasis y fallecemos. Y todas estas propiedades que tiene el agua se deben a la polaridad que posee. Esta polaridad que decimos carga parcial negativa, carga parcial positiva. Entonces, ¿por qué? Porque son excelentes solventes para sustancias iónicas o polares. ¿Sí? Por ejemplo, ya vimos que el cloruro de sodio se disuelve perfectamente en el agua. O que, por ejemplo, el amoníaco se disuelve en agua también. Le otorga cohesión a las moléculas de agua, es decir, les permite estar entre sí agarradas. ¿Sí? Si bien los enlaces son débiles, vemos que entre sí el agua tiene una resistencia. Y también permiten absorber mucha energía, o sea, le dan gran resistencia a los cambios de temperatura. Es decir, para elevar la temperatura del agua hay que dar bastante energía calórica para que se suba la temperatura. Entonces, permite mantener bastante constante la temperatura de un organismo. Entonces, es un solvente muy versátil. En las reacciones químicas permite o participa en la mayor parte de las reacciones químicas de nuestro organismo, ya sea como porque se produce dando grupos funcionales, rompiéndose la molécula de agua, o porque se forma como producto, es decir, como reacción final se forma agua. En las propiedades térmicas, como decíamos, tiene una gran capacidad calórica, es decir, para romper un puente de hidrógeno hay que darle un poco de energía, pero como existen miles de millones de puentes de hidrógeno en el agua,
el agua disuelta, entonces hay que dar mucha energía calórica para cambiar un poco la temperatura. Y como lubricante es muy importante porque, por ejemplo, participa como componente en el moco y otros líquidos, como los líquidos sinoviales, entre las articulaciones, que permiten lubricar esa zona de manera tal de que no haya tanto rozamiento. Acá en este video cortito vamos a ver entonces un poco gráficamente cuáles son esas propiedades que tiene el agua que son tan importantes para la vida. Acá nos muestra los electrones que se comparten, pero que no se comparten de igual manera entre el oxígeno y el hidrógeno, sino que el oxígeno, por esa particularidad de ser electronegativo, los atrae más que el hidrógeno, con lo cual adquiere que una carga parcial negativa, mientras que los hidrógenos, como tienen menos tiempo los electrones, adquieren una carga parcial positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas moléculas que ahora son polares, se dice, pueden interactuar entre sí. En las moléculas, digamos que tenemos agua disuelta, entonces se establece una atracción entre esta carga parcial positiva y esta carga parcial negativa, formando un puente de hidrógeno, y así sucesivamente. Este hidrógeno forma con este oxígeno, y esas propiedades les permiten, o esas capacidades de formar puentes de hidrógeno, les permiten interactuar. Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio, la sal de mesa, que está siendo disuelta. ¿Por qué? Porque los iones acá tenemos por ejemplo el sodio, son atraídos por la parte negativa de la molécula de agua, la que tiene polaridad negativa, mientras que los cloros son atraídos por los hidrógenos que tienen polaridad positiva. Es decir, las cargas negativas son atraídas por las polaridades positivas, mientras que las cargas positivas son atraídas por las polaridades negativas. Entonces, esas puentes de hidrógeno que se establecen en las moléculas de agua son los que, por ejemplo, hay que romper para que se evapore el agua. Por eso el agua necesita romper, o sea, para que se evaporen las moléculas de agua hay que aportar bastante calor para romper todas esas uniones. Aparte, esas uniones le dan, como decíamos, cohesión al agua, y esa cohesión hace que, por ejemplo, el hielo flote en el agua. Fíjense que se forma una red vasta, densa y con muchos puentes de hidrógeno. Entonces, cada uno de estos puentes de hidrógeno, es decir, si bien individualmente su fuerza de unión es muy baja, como son miles de millones de puentes de hidrógeno entre todas las moléculas, se forma como una red densa muy fuerte que cuesta romper. Entonces, como le digo, para evaporar las moléculas de agua hay que ir rompiendo estos puentes de hidrógeno. Entonces hay que romper miles de millones de puentes de hidrógeno para evaporar un poquitito de agua. Y bueno, estas son entonces las propiedades biológicas que tiene el agua, con lo cual le permite cumplir, como veíamos, las múltiples funciones que puede cumplir el agua.